Siento, hermanitos queridos, un momento. Aprovechamos estos momentos para una catequesis, porque la Eucaristía está ligada indiscutiblemente, la liturgia, tiene un carácter, como dijera, un carácter decididamente de catequesis. Yo siento que uno de los grandes retos, entre otros muchos en nuestra iglesia, que no ha llegado al punto de extinción, como escribía ayer su servidor, o sea, yo, a un punto de extinción como en la Europa occidental. No que se vaya a extinguir, eso no, pero vamos, sí, como lo decía nuestro Papa Benedicto, hay que acostumbrarnos a ser minoría. Y no porque haya otras denominaciones, con excepción del Islam. El judaísmo no, porque ese es excluyente. Ese no, ahí no hay proselitismo ni nada. Los judíos son ellos, y es una cuestión de sangre. Y el Islam no, el Islam sí es ahorita la segunda religión en Francia. Bueno, entonces, pero entre los grandes retos que yo veo, entre muchos en nuestras iglesias aquí, es precisamente una catequesis, llevar y la liturgia en un déficit en catequesis muy grande. Si nos hubiéramos empeñado en una catequesis mayor, más fuerte y más organizada, como lo pedía Juan Pablo allá por los años 80, catequesis tradende, la forma de entregar la catequesis, pues no habría tantas sectas de entrada. La catequesis, siempre y cuando se entienda la catequesis no como una transmisión de conocimientos, sino como una asimilación al misterio de Cristo. Cuando ayer le pedíamos al Señor en la oración que como gracia del Espíritu Santo nos concediera penetrar mejor en el misterio de la Eucaristía, no hablábamos de una penetración, un estudio teológico, doctrinal, eso vendría después, en todo caso, sino el impacto existencial que la Eucaristía tiene en nuestra vida. Y la catequesis y la Eucaristía en sí misma tiene ese valor tanto de evangelización. A veces doy nombres por si me escuchan algunas personas especialistas en la materia, pues como para defenderme. El padre Hering, Bernard Hering, gran teólogo redentorista, escribió un libro muy interesante que se llama Eucaristía y Evangelización. No solamente es un acto de culto en sí mismo y el más grande, sino que tiene un enorme valor evangelizador. Pero también tiene un enorme valor, la Eucaristía, un enorme valor catequístico. La liturgia tiene mucha catequesis, sencillamente la liturgia de la palabra. Pero más de eso, es necesario que sí veamos ciertos datos, puntos, que nos ayuden a comprender mejor. A veces nosotros vemos que todo es plano, así vemos nomás una llanura ahí pareja, no vemos la fuerza de los tiempos en la liturgia. Hoy con esta misa, por ejemplo, comenzamos el tiempo ordinario. Bueno, continuamos el tiempo ordinario. De hecho, el tiempo ordinario lo comenzamos en enero, después de la misa, no recuerdo, 12 o 13 de enero, que celebramos el bautismo del Señor. El siguiente domingo, segundo de ese tiempo ordinario, hicimos 6 domingos antes de llegar a la Cuaresma. Los primeros 6 domingos del tiempo ordinario. Y ahora los retomamos. Hoy sería, me parece, vamos a empezar el próximo domingo con el domingo de la Santísima Trinidad, y el siguiente domingo es el 10º domingo de tiempo ordinario. Muy bien, entonces estamos en tiempo ordinario. Estaba yo leyendo en este diccionario de liturgia algunos puntos muy importantes. Una de las cosas que me impresionó mucho, porque pues si uno se mete poquito
y sobre todo tratando de llegar a tanta gente y le ponemos ganas también nosotros, vamos aprendiendo mucho. Yo soy el primero que estoy aprendiendo. Viviendo el misterio de la Cuaresma, como lo hicimos, diario. El misterio de la Pascua todos los días. Mira, nos vamos metiendo en esa dinámica. Pero sobre todo el domingo. Antiguamente, la misa era solamente los domingos. Y yo creo que celebramos demasiadas misas. Muchas. Y por quítame estas pajas, ya no queremos hacer misas por todos lados. Yo digo que estuve en tiempos de Pío XII, siendo yo niño, en los 50, mediados de los 50, ya en las tardes no se podía celebrar misa. Solamente en las mañanas. En las tardes no. Entonces, por la enorme sacralidad de la Eucaristía. Ya más antes, en la edad de los padres, era el domingo. No más el domingo. El día del Señor celebraba la Pascua. Bien. Como ustedes lo habrán notado, en el año litúrgico tiene sus tiempos especiales. Ustedes recuerdan perfectamente e identifican Adviento con sus características, que prepara la Navidad, que se cierra con la fiesta de los magos. Ese breve periodo de Navidad, 2 semanas por ahí, 4 semanas de Adviento. Y luego, como hay un espacio que va entre la fiesta de los magos hasta que topemos con el miércoles de ceniza, domingo previo, pues ese pueden ser 6 o 7 domingos, no sé si más, de tiempo ordinario. Y topamos con un tiempo que ustedes identifican perfectamente, la Cuaresma. 40 días. La Cuaresma nos prepara para vivir otro tiempo fuertísimo, no solamente fortísimo, sino un tiempo que es, de hecho, el centro de gravedad de toda la liturgia cristiana. No celebramos nada más que el misterio pascual, muerte y resurrección, ascensión, envío del Espíritu Santo, todo ese misterio. Lo hemos extendido en el tiempo, el misterio pascual y luego el Pentecostés, seguimos, ya lo explicaba en estos días anteriores, seguimos a Lucas, que él a su vez sigue la liturgia judía por 50 días, Pentecostés, que lo vivimos intenso. Y la semana última hicimos bonitas catequesis y muy interesantes, ¿no? Eso terminó el domingo de Pentecostés, o sea, ayer. Yo decía ayer que llegamos a la cumbre más alta del año litúrgico. Es la efusión del Espíritu, la promesa del Padre sobre toda carne. Bueno, eso fue ayer. Hoy, este día, comenzamos un tiempo ordinario. Ya nos ha marcado por esos colores fuertes, no colores... ¿Y por qué traigo blanco a propósito? Tiene que ser verde. No sé, los lunes no anda uno bien. Bueno, es que está marcado ahí realmente. Sí, blanco. Entonces, este día, debería ser verde, ya empieza un tiempo hasta que choquemos con el primer domingo de Adviento. O bien se termine el Adviento y ya por la misericordia de Dios lleguemos a nuestra esperanza, lleguemos al cielo. Entonces, ya es un tiempo. A veces vamos a celebrar a lo largo del año el santoral o algunas devociones como la misa de hoy, pero ya no hay esas cargas doctrinales tan intensas del Adviento, de la Navidad, 15 días más o menos, del 24 al 6 de aproximadamente al 6 de enero. Siguiente domingo, bautismo, y comienza una franja de tiempo ordinario. 34 domingos de tiempo ordinario. 34 domingos. Ahora sí, de aquí adelante, parejo. Ya no hay más que si Dios nos permite vivir. Entonces, ¿qué es este tiempo tan hermoso? Leía yo aquí algo muy, muy hermoso, dice este diccionario interdisciplinar, palabras mayores. El tiempo ordinario desarrolla el misterio pascual de un modo progresivo y profundo, y si cabe, con mayor naturalidad, aún que en los tiempos litúrgicos, cuyo contenido a veces demasiado polarizado por una temática
Cuaresma, Pascua, Pentecostés. Vamos, a traducir a un castellano más fácil. Tiempo ordinario es como que va desenrollando, sobre todo el misterio pascual. Lo va desarrollando. Vamos a ir naturalmente. Ahorita verán ustedes qué interesante es esto para nuestra vida. Para la instrucción, dice estos fulanos, y lo que hacían los santos padres de la iglesia, los que se habían bautizado la noche del sábado santo, de la vigilia pascual, no los soltaban y se iban. No. Había un seguimiento y había un acompañamiento y que ellos mismos buscaban. No había que traerlos con ninguna coerción, sino ellos buscaban. Porque se habían enamorado de la liturgia, de la predicación, del conocimiento de Cristo. Y todos los domingos ahí estaban. El grupo y los grupos que se habían bautizado en tiempos anteriores y que habían recibido los sacramentos. Y entonces se desarrollaba en estos domingos, el término griego, una mistagogia, es decir, una instrucción, una catequesis que se iba dando. ¿Qué es lo que debe ser cada domingo? Y aquí, bueno, cae por su peso. Aquí los que tienen que estar preparados para esta catequesis, los primeros, pues son los que están dirigiendo a la comunidad. Tienen que saber este dinamismo interno. Imagínense un sacerdote que desconoce este dinamismo, esta mística que se desarrolla, esta espiritualidad del año litúrgico, va a hacer puras ocurrencias. Cualquier profesionista que desconozca los temas, un médico que desconozca la medicina, no es. Aquí todo el tiempo que gastemos en estudiar, esto es un tiempo pastoral. ¿Cómo podemos nosotros todo este año, por ejemplo, en el tiempo ordinario, estamos leyendo y vamos a leer todos los domingos, principalmente los domingos, el Evangelio según San Marcos? ¿Cómo es posible que pueda haber un sacerdote, hermano nuestro, que no tenga un breve comentario al Evangelio de Marcos? Bueno, imagínense. Yo creo que sí deriva una obligación de nuestra parte. Quizás esos son los retos que tengamos que hacer. Por eso estos autores dicen que para la catequesis de los bautizados y confirmados, que acuden cada domingo a celebrar la Eucaristía, el tiempo ordinario significa un programa continuado en penetración en el misterio de la salvación, siguiendo la existencia humana de Jesús. Vamos a leer a Marcos y vamos a ir leyendo, así como estos cuadritos de un Via Crucis, pequeños cuadros que nos va a ir pintando San Marcos. Vamos a ir siguiendo a Cristo hasta el final. De aquí hasta el último domingo, no sé, que caiga Adviento, o sea, el primer domingo de noviembre. A ver si llegamos, cómo están las cosas. Bueno, ir meditando en esa figura de Cristo, viéndolo, cómo nos lo presenta el Evangelio. Hay 3 ciclos, A, B y C. Hoy estamos en el ciclo B y leemos a Marcos. Entonces, todos no crean que es nomás así algarete, así como esos grupos emergentes llamados cristianos, pues ahí es lo que al líder se le ocurre. No, aquí está organizada la liturgia. Olvídense. Entonces, la importancia de esto. Ir pensando más y más. Y los domingos nos iremos apoyando en lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento y de un salmo. Todo eso es alimento. La palabra de Dios es alimento para nuestra vida. El valor del tiempo ordinario consiste en formar con sus 34 semanas un continuo celebrativo. Esto es muy hermoso. Continuamos la celebración. Y el domingo de resurrección nos decían en la admonición de bienvenida del libro de la sede, cada domingo va a ser un eco
de este domingo de resurrección. Es un eco, lo mismo, ¿no? Vamos a ir recorriendo. Y por lo demás, esta catequesis debería ser más extensa, obviamente. Por lo demás, bueno, pues es la forma de organizar cristianamente este tiempo que nos devora, este tiempo que no es nuestro, este tiempo que se nos puede escapar en cualquier momento por cualquier motivo. Es la organización cristiana del tiempo que nos devora, que no nos agarre fuera de la base. Es la hermosura de este tiempo. Por eso, hermanos, que me escucháis, yo no soy quien para gritarlo, pero vuelvan a las iglesias. Ya podemos llegar a los cines, a los santos, a las cantinas, a los restaurantes, a todos lados, viajar, quitar, ir. Y a las iglesias no. A medida que el COVID nos pegó en esa zona, fuertísimo. Porque nomás a las iglesias parece que les tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje hubo un mensaje subliminal. Esto no es esencial. Como quisiera que todas las víctimas de esta pandemia terrible vinieran a platicar con nosotros y que nos digan si es o no es esencial esto. Fue esto que es las cosas no esenciales y no la creímos. Cuando lo único esencial es esto. Porque si ves el COVID es otra cosa. Entender la dimensión, el impacto existencial de nuestras celebraciones, el impacto existencial de nuestra liturgia, porque celebramos el misterio de Cristo, giramos en torno a Él y queremos recibir, comprender la salvación, la liberación que nos ofrece. Por 50 días el tema recurrente fue la vida, en el Evangelio de Juan, en los Hechos de los Apóstoles, todo nos fue diciendo, los salmos que leímos tan hermosos. Entonces, en solitario esto es imposible. No podemos reducir a Dios a una idea vaga, una idea que se nos venga por ahí. No. Es en la comunidad. Por eso en la comunidad proclamamos la palabra de Dios, en la comunidad leemos la palabra del Señor, tratamos de comprenderla, que Él mismo nos la explique, y en la comunidad hacemos la oración. Solos, en solitario. Imposible. Imposible. Tiene que formarse este cuerpo de Dios del que hablamos tanto ayer en la misa, el cuerpo de Cristo, leyendo la carta de Pablo a los Corintios. El cuerpo de Cristo. Y ustedes son el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y esa tiene que formarse. Y esa no podemos, dice Pablo, que aún nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, así como nuestro cuerpo que tiene muchos miembros, pero es una unidad. No podemos separar nuestro cuerpo, mutilarlo y retirar partes aquí y allá, no existe. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces, esto es muy importante entenderlo a nuestra vida. Por eso hay que estar aquí. Si no, nos estamos arriesgando. Y sobre todo, pues a reducir, como lo explicamos tan hermosamente, porque el Espíritu sí lo quiso el jueves pasado. Ahí está todavía está en el Face, esa meditación. Pues a merced de nuestras emociones corrosivas, muchas de ellas, que por simpatías o antipatías, sencillamente porque el chamuco nos gana, porque la flojera nos gana, porque es la forma de expresar, cuando despreciamos esto, que no nos interesa, que en realidad no nos interesa. No lo necesitamos en realidad. Hemos aprendido a vivir sin ilusión, sin esperanza y sin Dios. Palabra de Benedicto, de Papa Benedicto. Entonces, tenemos que juntarnos, reagruparnos, nuestros grupos, todos, catequesis, liturgia, etcétera, caridad, todos. Ya la pandemia ya nos ha dejado muchas lecciones y más que hay que sacarle todavía. Muchas. En primer lugar, nuestro miedo ancestral y natural a la muerte. Fue terrible. Eso ya emergió, algo que teníamos oculto tras la cultura, ¿no sé yo? Estamos exactamente al mismo nivel de los hombres más primitivos.
el terror ante la muerte. Y una estrujada impactó todo. Pidámosle al Señor, pues, que nos conceda reagruparnos en su comunidad, que Él, con la fuerza del Espíritu, nos reanime y nos congregue a todos. Y con esta súplica vamos a continuar y le presentamos al Señor, pues le presentamos al Señor nuestra súplica de la tarde.